Capítulo 1. Atenea salió hacia el balcón del dormitorio para contemplar el bello panorama que aparecía ante su vista. Cuando admiraba un paisaje de Grecia, creía verlo cada vez más hermoso. Sin embargo, nada podría superar al maravilloso Golfo de Corintio. El sol del atardecer volvía dorada la costa hasta que en lontananza se volvía púrpura para perderse en una gris niebla donde se unía al cielo. Atenea sabía que a espaldas del palacio el sol reflejaría fantásticas sombras en las montañas contra las cuales el propio palacio de verano del príncipe de Parnaso resplandecía como una perla. Sintió que todo tenía un misterio fascinante jamás imaginado. Aun cuando había estado segura de que Grecia sería mucho más asombrosa de lo que le pareciera en sus más alocados sueños. Toda su vida había anhelado conocer Grecia. Desde pequeña, su abuela, la marquesa viuda, le relataba historias de los dioses griegos, de Pan, quien tocaba su flauta bajo los olivos, y del majestuoso Zeus, quien se sentaba en lo más alto del monte Olimpo, mientras que otros niños leían cuentos como Cenicienta o el de Hansel y Gretel. Atenea leía cómo se adoraba a la diosa cuyo nombre llevaba. Para su familia ella era Mary Emmeline y para el mundo, Lady Mary Emmeline Atenea Wade, hija del cuarto marqués de Wadebridge, y como tal una importante figura social. El sol se ocultó un poco más y de pronto el mar se iluminó de un dorado resplandeciente. Asimismo, la luz que provenía de él, combinada con la translúcida claridad del cielo, parecía casi cegadora. Pudo recordar a su abuela comentar: los griegos siempre rindieron culto a la aparición de la luz. Amaban el brillo de las cosas húmedas de rocío, de las piedras y playas bañadas por el mar, de los peces que se debatían en las redes y de sus templos relucientes cual pilares de luz. Es lo que yo siento, pensó Atenea. Comparó el atardecer con esa mañana cuando se levantó muy temprano para contemplar el amanecer de dedos rosados e imaginar que todo el cuerpo de Apolo se extendía sobre el cielo y resplandecía con 1.000.000 de puntos de luz, desafiando así el poder de la oscuridad. Apolo era muy real para ella, pues como su abuela le explicara, no solo era el sol sino la luna, los planetas, la Vía Láctea y las estrellas. Es el brillo en las olas, había dicho la marquesa viuda, el resplandor en nuestros ojos, el extraño centellear del campo en las noches más oscuras. Atenea recordó las palabras de Homero: aclara el cielo y permítenos ver con nuestros ojos. Había leído todo cuanto pudo encontrar sobre los poetas griegos que hablaban de la luz. Con frecuencia murmuraba las siguientes líneas de una oda de Píndaro: todos somos sombras, pero cuando el brillo llega de las manos de los dioses, entonces la luz celestial cae sobre los hombres. ¿La luz celestial caería alguna vez sobre ella?, se preguntaba, y, en tal caso, ¿qué sentiría? El sol del atardecer inspiró una plegaria en su corazón, pero Atenea era consciente de que el tiempo transcurría y se le esperaba abajo para cenar. Se alejó del balcón, cruzó su dormitorio y salió al rellano en lo alto de la escalera. Una vez más encontró bellezas que le hicieron contener el aliento. La curva de la escalinata de piedra, los mosaicos contra los blancos muros, la luz dorada que penetraba por los amplios ventanales y, a través de los cuales podía deleitarse con el colorido de las flores que llenaban el jardín. Se detuvo instintivamente porque todo era muy hermoso y entonces escuchó la voz de un hombre hablar con voz baja y en griego. ¿Quieres decir que no me traes noticias de su Alteza? Atenea sabía quién hablaba. Era la voz profunda y gruesa del coronel Stefanatis, tesorero del príncipe. No señor, respondió una voz más joven. Acudí a todos los lugares que me ordenó pero no había señales de su Alteza. Después de una pausa, el coronel preguntó: ¿acudiste a la villa de Madame Helena? Sí señor. Ella está ausente desde hace una semana y los sirvientes no tienen idea de su paradero. Se hizo otra pausa que Atenea sintió, de algún modo, muy significativa. Entonces el coronel comentó como si hablara para sí mismo: es una situación imposible, imposible. De pronto agregó en tono brusco: será mejor que descanse, capitán. Necesitaré que salga de nuevo mañana temprano. Muy bien señor. Atenea escuchó que el joven oficial golpeaba con sus talones al hacer el saludo de atención y después se escuchó el resonar de sus espuelas sobre el suelo de mármol cuando se alejaba. Con dificultad,
Se obligó a descender por la escalera con lentitud e indiferencia, como si nada hubiera escuchado. Pero si para el coronel la situación era imposible, a ella le resultaba increíble. Había acudido a Grecia desde Inglaterra porque su abuela concertó su boda con el príncipe Yorgos de Parnassus. Fue el resultado de una serie de negociaciones en las cuales la marquesa viuda se ocupara durante casi 2 años. Aun cuando Xenia Parnassus era solo una familiar lejana del príncipe, su apego y amor a la familia y sangre de sus ancestros, pulsaban en sus venas y jamás la dejaban descansar. Bella en extremo, sacudió a la sociedad inglesa desde el momento en que el tercer marqués de Wadebridge, quien acudiera a Grecia en busca de antigüedades, regresara no solo con una colección de vasos, estatuas y urnas, sino también con una lindísima esposa. Los griegos eran en extremo desprendidos de sus tesoros y, como nuestra heroína se enterara a su llegada a Atenas, sin ningún interés particular sobre lo que llamaban ruinas. Desde la época en que Lord Elgin cometiera lo que Lord Byron calificó, indignado, como vandalismo al embarcar los mármoles de la Acrópolis hacia Inglaterra, docenas de aristócratas interesados en la cultura habían viajado a Grecia para ver qué podían hurtar también al pasado. Lord Byron había escrito furibundas protestas, pero nadie le hizo caso. Las mansiones en la campiña inglesa y los museos de toda Europa estaban llenos de reliquias griegas. Xenia Parnassus, después de convertirse en marquesa de Wadebridge, nunca regresó a su país. Sin embargo, dio a su esposo, quien la adoraba, 6 apuestos hijos aun cuando ninguno de ellos alcanzó su ideal de belleza, hasta la llegada de su nieta Atenea. La marquesa comprendió, al ver a la recién nacida, que encarnaba su ideal, una criatura parecida a la diosa cuyo significado, era para ella, superior al de cualquier santo del calendario eclesiástico. Insisto en que se le llame Atenea, dijo con firmeza. La familia protestó. Los Wade jamás habían utilizado nombres raros y la primera hija del marqués debía llamarse Mary, como era tradicional, y también Emmeline en honor a una famosa antepasada cuyos retratos pendían de los muros del castillo Wadebridge. La marquesa requirió mucha persistencia para salirse con la suya, pero al fin su nieta fue bautizada con los nombres de Mary Emmeline Atenea. Nadie la llamó nunca por su tercer nombre, excepto la marquesa viuda y la propia aludida. Por supuesto que deseo que me digan Atenea, abuela, dijo la pequeña cuando tenía 9 años. Es un nombre bonito. Mary me parece aburrido y Emmeline feo. Arrugó su naricita muy recta a pesar de ser tan niña, como la tenían esas estatuas que su abuela la llevaba a contemplar al Museo Británico. Atenea era tan real como un miembro de su familia. La marquesa viuda le habló de Atenea la guerrera que sacudía su lanza, de Atenea la compañera, casi la amante, de Atenea la protectora de las jóvenes tejedoras, la diosa de todas las cosas justas que cuidaba a sus adeptos con solicitud maternal. Y la más importante de todas era Atenea la Virgen, inmaculada y todopoderosa, resuelta a proteger la castidad de su ciudad. ¿Y quién era, también, Atenea, la diosa del amor? A ella invocaban las mujeres cuando deseaban hijos, le explicó la marquesa viuda. ¿Y les concedía amor?, preguntó Atenea. Como amaban y eran amadas, tenían hijos bellos, tanto de cuerpo como de alma. Para el resto de la familia, la marquesa viuda, a sus años, les resultaba monótona con su predilección por Grecia y sus interminables historias de los dioses antiguos. Pero para Atenea siempre fueron absorbentes y emocionantes. Por lo tanto, le pareció del todo natural que al cumplir 18 años su abuela le informara que había arreglado su matrimonio con el príncipe de Parnassus y por lo tanto debía viajar a Grecia para reunirse con él. Vagamente comprendió que era algo concertado tiempo atrás y que por ello la marquesa viuda exaltaba sin cesar las virtudes y el encanto de un joven al que jamás había visto. Es fuerte y apuesto, un buen gobernante en quien su gente confía, aseguró la marquesa viuda. Como era griego, Atenea estaba del todo dispuesta a confundirlo con un dios. Pero ahí estaba en el palacio del presunto esposo, al cual llegó para conocerlo. Asimismo, de forma inevitable, la historia terminaría con campanas de boda, pero el galán estaba ausente. Tal vez, pensó Atenea, fue culpa de su tía que él no las esperara, como ellas lo suponían. En el muelle,
Cuando el barco que las condujo desde el puerto de Germino anclara en el pequeño puerto de Mikis, había enviado una carta encantadora a su tía, Lady Beatrice Wade, para comentarle que por desgracia no podría reunirse con ellas en Atenas, pero que esperaba saludarlas en el Palacio de Verano en cuanto lo desearan. Se planeó que primero permanecieran en Atenas, cuando llegaran de Inglaterra, al menos unas 3 semanas. Tenían muchos familiares que conocer y el rey Otto pidió que se presentara a la corte a la futura esposa del gobernante de uno de los estados. El rey Otto, aunque era bávaro, mostraba interés por su pueblo, pero no gozaba de mucha popularidad. Pero ni siquiera el rey, pensó Atenea, podría en ese momento encontrar a un príncipe desaparecido de forma tan misteriosa en el momento mismo en que debía recibir a su futura esposa. Lady Beatrice comentó cuando estuvieron a solas. No puedo comprenderlo, Mary. Y creo que tu padre consideraría casi como un insulto que el príncipe no estuviera presente para recibirte. Tal vez pensó que permaneceríamos más tiempo en Atenas. Envié un mensajero para anunciar nuestra llegada y, con franqueza, no creo una palabra de esa historia de que se ocupa en visitar una parte aislada e incomunicada de su territorio. Entonces, ¿en dónde puede estar?, preguntó Atenea. Si no era un insulto, tampoco parecía una calurosa bienvenida para una novia que viajara desde Inglaterra para conocer a su prometido. Mientras contestaba, miró hacia el mar. Al llegar a Atenas se había enterado de que el príncipe usaba barba y cuando se mostró sorprendida, le comentaron acerca de sus servicios prestados a la marina griega y como a la mayoría de los griegos le gustaba más estar a bordo que en tierra. Tal vez había zarpado hacia playas lejanas, hasta cruzar los estrechos que formaban la salida occidental del Golfo hacia el mar Jónico. Ahí pudo detenerse para visitar alguna de las numerosas islas y olvidarse de quien le esperaba en su palacio. De todos modos era una conclusión humillante y ahora, transcurridos 3 días de su arribo a Grecia, aún no tenía noticias del príncipe. El diálogo que escuchara en la escalera ofrecía una explicación que no había sospechado antes. ¿Quién era Madame Helena? Atenea había sido educada en el campo y desconocía las intrigas y comportamiento inmoral del mundo social, pero al penetrar en la mitología griega, observó que el amor había preocupado a los dioses y de forma incesante eran atraídos por bellas mujeres. Por primera vez desde su salida de Inglaterra, Atenea se preguntó si sería probable que su matrimonio fuera feliz. Había estado tan fascinada por los relatos de su abuela, por las historias que dieran color a su juventud y por su propio anhelo instintivo de romance, que idealizó al príncipe. Había sido una figura mítica tan atractiva y, en cierto modo hasta atemorizante, como si fuera un dios. Ahora de pronto, como si despertara de un sueño, Atenea fue consciente de que el príncipe era un hombre como todos y como nunca la había visto. Podría no estar tan interesado como ella en él solo porque era griego. Para él no habría nada romántico, ni misterioso, ni etéreo en una inglesa. No la cubriría con la magia que rodeaba a los dioses y, por lo tanto, podría resultarle desagradable tomarla como esposa. Fue como si recibiera un baño de agua fría cuando menos lo esperaba. Todo había sido una fantasía, los arreglos previos, el viaje desde Inglaterra, su llegada a Atenas y, más que nada, el ver el palacio por primera vez. Nunca contempló un lugar tan exquisito, rodeado por montañas azules e impresionantes. Sabía que eran parte de la cordillera Parnassus que se extendía desde el Ático hasta el norte del Golfo de Corintio. Toda la región era rica en mitología e historia. Hacia el norte, al centro de Grecia, se extendía la cordillera montañosa cuyo pico más alto era el sagrado monte Olimpo, desde el cual los propios dioses gobernaran alguna vez. Pero a Lady Beatrice no le importaban las montañas. Como ya sabemos, Mary insistió, este es el palacio de verano del príncipe. Creo que el principal, situado en las proximidades de Libidia, es mucho más hermoso aunque muy deteriorado. Atenea comprendió por qué su tía acentuaba ese hecho en ese instante preciso. La razón del matrimonio, y su abuela no le había mentido al respecto,
era que el príncipe de Parnasus necesitaba dinero. Los siglos de opresión turca y la lucha por la libertad habían sumido al país en la pobreza y cobrado su precio a la que otrora fuera una opulenta y orgullosa familia. La solución inminente era que el príncipe se casara con una mujer rica, carta de triunfo que la marquesa viuda jugó a favor de Atenea. Cuando yo era joven, dijo a su nieta, se habría considerado imposible que el heredero de nuestro rango se casara con alguien que no tuviera sangre real, pero los tiempos han cambiado y los Wadebridge son una de las más antiguas e importantes familias de Inglaterra. Sí, abuela, respondió Atenea. Y tú tuviste la gran ventaja de que tu madrina te heredara su fortuna. Y fue mérito mío, Atenea, porque tus padres se oponían a que tuvieras una madrina americana. Así que fuiste tú quien la eligió. Sí. Y nunca imaginamos que, al no tener hijos, te nombraría su única heredera. Así es. El dinero significa una gran responsabilidad, como siempre te he dicho, y por eso, Atenea, no puedo imaginar otro lugar donde tu fortuna pudiera aprovecharse mejor que en Grecia. Atenea había estado de acuerdo con ella y le pareció, hasta ese momento, como si se casara con un país más que con un hombre. Cuando llegó al vestíbulo, el coronel ya había entrado en el salón. Intentó dominarse y aparentar calma. No había dicho al tesorero que hablaba griego. Lo reservaba para darle una agradable sorpresa al príncipe. Todos se dirigían a ella y a su tía en inglés. Tal vez sea conveniente que lo ignoren, pensó Atenea. Durante la cena le resultó difícil, no solo prestar atención a lo que conversaban su tía y el coronel, sino responder a los comentarios de los demás oficiales presentes. La madre del príncipe se encontraba en el palacio, pero estaba mal de salud y siempre se retiraba a descansar antes de la cena. Era una persona tímida, lo que la hacía parecer un tanto rígida en sus modales para con los extraños, y Atenea, desde su llegada, se había sentido un tanto incómoda en su presencia. Pero ahora se preguntó si, de verdad, la princesa resentiría que fuera a convertirse en su nuera. Estoy segura de que habría deseado que su hijo se casara con una griega, se dijo, y se preguntó si el resto de la familia Parnasus estaría dispuesto a aceptarla como una amarga pócima solo porque era rica. Era una idea desoladora y recordó cómo la miraban en Atenas durante las recepciones de la corte. Tal vez se preguntaban por qué, si era tan rica, pretendía casarse con un príncipe griego, a menos que fuera por el título de él. Esa idea fue un impacto similar a la idea de que el príncipe podría no estar interesado en ella como mujer. ¿Cómo podrían suponer tal cosa?, se preguntó indignada. Sin embargo, la aceptó como una explicación lógica ante el hecho de que aceptara casarse con un hombre a quien nunca había visto. Todo el matrimonio, que hasta el momento pareciera rodeado de una extraña magia no terrenal, se volvió muy diferente. De pronto se sintió amedrentada por los acontecimientos. ¿Cómo pudo permitir que la convencieran de hacer el viaje para encontrarse con un hombre para quien no significaba nada, ni él para ella? Pero como su abuela invistiera a Grecia de un esplendor y una gloria casi sagrados, aceptó la propuesta del matrimonio como si fuera una ofrenda de los dioses. Debí estar loca, pensó Atenea. Se dio cuenta de que la cena había terminado y su tía la acompañó al salón. Parecías muy distraída esta noche, Mary. El coronel tuvo que repetirte varias veces una pregunta para que le respondieras. Lo lamento, tía Beatriz, estoy un poco cansada. Es el calor. No estás acostumbrada. Y como sin duda el príncipe llegará en breve y deseo que estés lo mejor posible, será mejor que te vayas a dormir. Sí, por supuesto, tía Beatriz, así lo haré. Su tía bajó la voz al decir: el coronel me dice que aún tienen dificultades para ponerse en contacto con el príncipe, pero tiene la seguridad de que Su Alteza llegará mañana. De todos modos, no sé si debíamos regresar a Atenas. Esta espera es en extremo vergonzosa. Tal vez debimos permanecer ahí las 3 semanas, comentó Atenea. Así debió ser, pero ya es tarde para lamentarlo. Fui una tonta en aceptar todo lo que mamá sugirió sin pensarlo. No te preocupes, tía Beatriz. Estoy segura que todo saldrá bien, y es un lugar precioso. La situación es intolerable, protestó Lady Beatriz. Siempre creí que los griegos tenían buenos modales. La gente que conocimos en Atenas fue muy cortés.
y hablaron muy bien de su Alteza. Ciertamente estuvo de acuerdo Atenea, pero en su interior se preguntó con qué intenciones habrían alabado tanto al príncipe. ¿Sería que se alegraban de que él recibiera el dinero que necesitaba con tanta premura para bien de su pueblo? Atenea sabía que Parnasus ocupaba un territorio bastante grande, aunque solo fértil y productivo en parte. Durante su travesía a Grecia se imaginó cabalgar junto al príncipe mientras decidían cómo iban a mejorar la vida de los pobres. Ahora, de pronto, se sintió insegura y temerosa. ¿Y si él no deseaba planear eso con ella? Tal vez a Madame Helena le tenía plena confianza y era su preferida. Se retiró antes que el coronel y los oficiales se reunieran con ellas en el salón. Después de arreglarse y despedir a la doncella, salió al balcón para mirar el mar de nuevo. Caía la noche y solo restaba un último resplandor dorado y carmesí en el horizonte. Las estrellas empezaban a brillar en la aterciopelada oscuridad de lo alto. Se inclinó sobre el balcón y miró hacia la oscuridad. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vine a un lugar donde no me quieren como persona, sino solo como aportadora de dinero? La idea la horrorizó. Siempre había estado segura de sí misma. «Conócete a ti mismo», era algo que siempre intentó seguir porque sabía que el meollo del pensamiento griego era ser honesto y entender los propios sentimientos. Comprendió que se había dejado fascinar como una niña por un cuento de hadas. No quiso enfrentar la realidad. Se vio envuelta en un sueño que le pareció real solo porque así lo deseaba. Pero ya había despertado. ¿Qué puedo hacer? La pregunta era insistente, casi como si alguien la hiciera en voz alta, y Atenea se estremeció. Vio con qué facilidad la había manipulado su abuela para que aceptara la idea de desposarse y comprendió, con claridad, que estaba involucrada al punto de no poder retractarse. ¿Y si detesto al príncipe y él a mí?, se preguntó. ¿Qué voy a hacer? Recordó la manera tan efusiva como los cortesanos y el propio rey hablaban del príncipe. Ahora sospechaba que esos elogios no nacían de sus corazones, sino del intento por hacerla sentir segura de que hacía lo correcto al llevar su fortuna a ese país. Por primera vez desde que sabía que era una acaudalada heredera, Atenea sintió miedo. En el pasado no la preocupó nunca el futuro. Se enteró de que había heredado una fortuna, pero su padre era un hombre rico y jamás careció de nada desde niña. Aceptó su herencia como habría aceptado el regalo de un collar o de un caballo. Se sintió complacida, pero no pensaba mucho en ello ni le pareció trascendental. Pero ahora comprendió que ese legado era un pasaporte al matrimonio, a un matrimonio donde ella no tenía elección y, lo más atemorizador, tampoco el novio. Era un matrimonio de conveniencia y cada fibra en Atenea se resistía ante la idea. Ahora el príncipe parecía haber rebasado todo límite de la proporción. Un hombre que le impondría exigencias, quien aprovecharía su fortuna que, al casarse, pasaría a sus manos sin mostrarle a ella su interés como persona. Estaba loca. ¿Cómo pude aceptar algo tan denigrante sin pensarlo? Miró hacia las estrellas lejanas y se sintió muy pequeña e insignificante. ¿Qué importa tu destino?, sintió que le preguntaba una voz sarcástica. Por supuesto que importa, respondió decidida. Yo, soy yo. Y no permitiré que me manipulen de esta forma. Debo escapar. Las palabras surgieron casi como una luz en la oscuridad. ¿Pero cómo? ¿Dónde podría dirigirse y qué haría? Miró hacia el mar con la sensación de que encontraría la respuesta en el suave movimiento de las olas. Casi como burla surgió la idea de que si hubiera sido una griega de los tiempos antiguos, habría podido consultar el oráculo. Su abuela le había dicho que el oráculo de Delfos había guiado e inspirado a quienes lo consultaban durante 900 años. Los griegos creían que Apolo les hablaba a través de los labios de la pitonisa, quien se sentaba en una cueva cerca del gran templo de Apolo y era una virgen educada para sacerdotisa. El día del oráculo, le explicó su abuela, la pitonisa se bañaba en las aguas de Castalia y bebía del manantial sagrado. Se ponía los ropajes especiales para la profecía y le conducían al templo de Apolo. ¿No sentía miedo?, preguntó Atenea. No, querida, estaba consagrada a su labor. Ocupaba el trono de Apolo. Tomaba una rama de laurel entre las manos o se perfumaba con el humo de hojas de laurel quemadas. Se tocaba música y se quemaba incienso. ¿Y después? La pitonisa caía en trance y cuando la poseía el dios,
Pronunciaba palabras extrañas que se anotaban con cuidado para que más tarde un sacerdote las versificara. La marquesa viuda le había contado cómo muchas de las profecías de la pitonisa habían resultado ciertas. Si aún existiera el oráculo, se dijo, podría yo ir a Delfos y pedir a Apolo que me ayudara. De pronto se puso rígida. Sabía que Delfos estaba muy cerca del palacio de verano. A la vuelta, por decirlo así, del promontorio que se proyectaba hacia el Golfo de Corintios se hallaba el Golfo Crisaean, al otro lado del cual se situaba el puerto de Itea. Era ahí donde desembarcaban los peregrinos que visitaban Delfos. A ese lugar llegó Lord Byron 30 años antes para conocer Delfos. Atenea recordó haber leído que, junto con su amigo John Hobhouse, lo habían conducido en un bote con 10 remeros. No está retirado, susurró. ¿Podría yo ir? Entró en el dormitorio y se sentó en la cama. Un plan empezaba a formarse, casi como si fuera un rompecabezas al que colocara pieza tras pieza. Había mencionado Delfos al coronel Stephanakis, pero él no se mostró interesado. Antes de salir de Inglaterra había imaginado que todos los griegos, como su abuela, estarían obsesionados por su glorioso pasado y las maravillas que todavía estaban semidescubiertas en su país. Por los pasajeros griegos supo que estaban demasiado ocupados con la política moderna para preocuparse mucho por el pasado. Tal vez, pensó Atenea con humildad, no les había interesado comentar su herencia nacional con ella. Pero Delfos brillaba en su corazón como una vela encendida y una de las primeras cosas que planeara hacer en Grecia era seguir la senda sagrada hacia el altar de Apolo. Comprendió que sería más fácil llegar a Delfos por mar que a través de las áridas colinas de Parnassus. Por primera vez en su vida, Atenea sintió el impulso de ser independiente, de hacer lo que deseaba sin pedir aprobación. Era casi como si el espíritu de Grecia, tan bello como una luz resplandeciente, entrara en ella para despertarla a nuevas posibilidades dentro de sí misma. Sintió en su mente un intenso impulso jamás experimentado, de preguntar, de encontrar, de saber por sí misma sin que le ordenaran, sin que le dijeran qué hacer. Estaba segura, casi como si el oráculo hablara, que debía dirigirse a Delfos. Tenía una guía y un mapa de Grecia que adquiriera en Atenas. Ahí se mostraba el corto trecho que debía recorrer hasta el puerto de Itea. Sabía que una vez allí, Lord Byron había ascendido hacia Delfos, que se encontraba en lo alto, construido en las montañas que daban hacia el valle del río Pleistos. Iré y nada me detendrá, resolvió Atenea. Estaba segura de que si pedía ayuda en el palacio, intentarían detenerla. Le darían las usuales excusas. Nada podía arreglarse hasta el regreso del príncipe. Sin duda Su Alteza tendría sus propios planes para llevarla a Delfos, así como a otras partes del país. Pero ¿cómo iba a saber nadie cuáles eran sus intenciones? Sin duda le interesarían tan poco las ruinas como a los demás. Antes de salir de Inglaterra estaba segura de que, cuando menos, tendrían en común su amor por la antigua Grecia, cuna de la cultura. Atenea había estado convencida de que el príncipe lucharía por restaurar al mundo el esplendor de los milagrosos 50 años cuando Atenas se convirtió en el centro de la civilización y Apolo y Atenea los dioses de Grecia. Ahora todo cuanto imaginara caía como un castillo de naipes. Por supuesto que el príncipe no pensaría así. ¿Por qué habría de hacerlo? Sería como los demás hombres de la corte del rey Otto que reían, comentaban y discutían de política. Nadie se había ofrecido a llevar a Atenea a la Acrópolis y cuando ella lo insinuó hicieron caso omiso de esa sugerencia. No se atrevió a insistir. Tal vez el príncipe la llevaría. Así ambos podrían soñar entre las columnas de mármol, acerca del pasado esplendor de la Acrópolis cuando era tanto una fortaleza como el santuario sagrado de la diosa Atenea. Supuso que el príncipe le explicaría cómo el Partenón lucía pleno de colores azul, escarlata y oro y contenía tesoros provenientes de todo el mundo griego. Caminarían juntos al Erección, el lugar más misterioso y sagrado de la Acrópolis. Ahí permanecía eternamente encendida la lámpara dorada, el olivo que Atenea hiciera surgir del suelo y la fuente que brotara cuando Poseidón golpeó la tierra con su tridente. Lo imaginó, narrándole historias con una voz profunda y se había emocionado porque no solo reviviría la historia griega, sino también estaría con un griego que la amaría tanto como ella.
Eran ilusiones infantiles, se dijo con amargura. ¿Cómo pude ser tan crédula como para imaginar tales absurdos? Regresaré a casa, decidió. Cuando conozca al príncipe tendré el valor suficiente de confesarle que cometí un error. Quizá ambos lo cometimos. Tal vez pueda darle algo de dinero en compensación. Pero no podré casarme con él. No me casaré. Tembló al suponer cuán difícil sería lograr que no solo el príncipe, sino su tía, dieran crédito a su resolución. A los dos les parecería inconcebible que en el último momento, después de haber llegado hasta ahí, decidiera no sacrificarse por la urgencia económica del príncipe. Aun cuando al principio se muestre agradable conmigo, se dijo, pronto deseará volver con Madame Elena. Todas sus deducciones eran como una ola en la que se ahogaría por no tener la fuerza necesaria para nadar contra ella. Pensó que debía sobrevivir, pero ante todo tener el valor para rehusarse a cumplir los deseos de otros aunque intentaran obligarla. Sabía que no sería fácil. Su padre era un hombre dominante y ella, desde pequeña, siempre había hecho lo que él quería. Su madre había muerto cuando Atenea tenía 10 años y aunque la recordaba con ternura nunca fue una influencia importante en su vida. Su abuela, a quien acudió en busca de afecto y comprensión, se ocupó de guiarla. Y ahora descubría que su abuela se había preocupado más por la familia Parnassus que por ella. Al concertar el matrimonio no consideró los sentimientos de su nieta, sino en los beneficios que su dinero llevaría al príncipe reinante de la casa de Parnassus. ¿Cómo fui tan tonta para ignorar lo que sucedía antes de abandonar Inglaterra? Sabía que si hubiera sido firme y acudido a su padre, quien jamás se mostrara interesado en el entusiasmo de su madre por su país natal, habría logrado que él impidiera ese enlace. Pero lo importante era zafarse de esa trampa en la que cayera por su propia voluntad y tan fácilmente. Fue eso, una trampa, no había otra palabra, en la que su abuela utilizó como cebo la gloria que existiera en Grecia, pero que al presente, ya no se encontraba en la corte del rey Otto. Los detesto a todos, se dijo Atenea. Sintió una verdadera maquinación en su contra y que la rodeaban con sogas de seda para secuestrarla en Grecia con un hombre interesado en otra mujer. No culpaba al príncipe. Por supuesto que había otras mujeres en su vida. Sin duda habría deseado casarse con alguna en particular, pero no podía permitírselo. Unirse con una rica heredera inglesa no le impediría amar a quien él deseara. Para ella solo quedaría una jaula dorada y un título que no le interesaba en lo absoluto. ¿Qué haré?, se preguntó y supo la respuesta. Acudiría a Delfos y aun cuando no pudiera consultar el oráculo, percibiría la presencia de los dioses que alguna vez reinaran en Grecia. Los dioses cuyo imperio no fuera de vastos territorios ni para someter a la gente. En la figura de Apolo, los griegos conquistaron al mundo con el poder de la belleza. Él no tenía recursos terrenales, ningún ejército, ni marina, ni un gobierno poderoso, pero capturó las mentes de los hombres y en el silencio, Atenea estaba segura de que aún podría escuchar la voz del dios hablar a su corazón para encontrar la luz. Iré a Delfos. No hay imposibles. En Delfos conocería la respuesta y perdería el miedo. Se miró ante el espejo y le pareció que en el curso de una hora había alcanzado la madurez interna de una mujer. Ignoraba cómo, pero sabía que los dioses la ayudarían mostrándole el camino.